Muy buenos días. Hoy iniciamos la segunda temporada de la Cátedra INAP, que es una iniciativa de la Red Iberoamericana de Investigación y Narrativas Audiovisuales. Y hoy tendremos una sesión bastante interesante y muy diversa y nutrida con respecto al rol y al funcionamiento de la televisión pública en América Latina, para lo cual hoy contaremos con tres grandes profesionales de la comunicación reconocidos en el ámbito iberoamericano y también en el ámbito internacional, por supuesto. Hoy contaremos entonces con Valerio Fuensalida, quien es magíster en ciencias bíblicas del Instituto Bíblico de Roma, es licenciado en teología, tiene estudios de producción de televisión y además Valerio tiene formación en semiótica y narrativa del lenguaje audiovisual, en investigación cualitativa de audiencias y recepción. Es profesor en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile en televisión, licenciado en filosofía y teología. Tiene también clases en el doctorado de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Chile, en el magíster en comunicación social y actualmente desarrolla proyectos sobre la reforma de la televisión en Chile. Ha escrito muchísimo sobre justamente la televisión educativa, es profesor investigador y un destacado comunicador reconocido en diferentes países de Latinoamérica. También tenemos hoy con nosotros a Juan Fernando Muñoz Uribe, quien es doctor en comunicación de la Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga y Universidad de Cádiz en la línea de educomunicación. Es profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Es comunicador social, periodista y especialista en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene experiencia docente desde hace 24 años. Es director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana durante el periodo 2011-2015 y presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, de 2016 a 2018. Es corrector idiomático y de estilo, ha sido comunicador organizacional, periodista de radio, prensa y televisión, periodista colaborador de la revista Universitas Científica, miembro del Consejo Científico de la Coedición Internacional Iberoamericana de la revista Comunicar, editor adjunto de la revista Razón y Palabra y miembro de honor de la Red Internacional de Historiografía de la Comunicación. Y también tenemos con nosotros a María Isabel Punín Larrea, quien se desempeña como docente investigadora a tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Fue directora de la titulación de Comunicación Social, modalidad abierta y modalidad presencial de la misma universidad. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica de la SUAY, en Ecuador, con diplomado superior experto en gestión y calidad universitaria en la Universidad de Sevilla, España. PhD en Comunicación y Periodismo por la Universidad Santiago de Compostela, también en España. Ha sido conferencista invitada de la Universidad Señor de Zipán en Perú y algunas otras universidades de Ecuador. Ha escrito diversos artículos de investigación relacionados con la comunicación, periodismo y educación. Muy bien, con estos tres profesionales de gran valía vamos a comenzar entonces el diálogo hoy y vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a iniciar con unas presentaciones sobre justamente la televisión pública y tendremos un espacio para el diálogo, para el intercambio entre los participantes y por supuesto también quienes nos siguen desde Facebook, quienes siguen esa transmisión en Facebook pueden hacer comentarios y preguntas que nosotros trasladaremos a los participantes en esta ocasión. Muy bien, como ustedes vamos a dejar entonces en esta primera parte a Valerio Fuensalida de Chile, quien nos va a compartir una investigación muy interesante sobre el rol de la televisión pública en América Latina. Adelante, Valerio. Su audio, por favor, Valerio. Vamos a solicitarle a Valerio que active su audio. Ahora sí, Ahora sí, estamos, me perfecto. escuchan. ¿Ven ustedes el PowerPoint que yo he preparado? Sí, perfecto, lo estamos Ya, viendo. yo tengo que hablar con PowerPoint porque realmente
me resulta mucho más fácil. Agradezco esta invitación. Yo creo que es muy importante discutir este tema de la televisión pública en nuestros países. Yo hablo desde una experiencia de alrededor de 40 años en televisión, tanto en la práctica de televisión como en la docencia. Yo estoy en este momento en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, justamente trabajando en televisión pública y en televisión para niños. Yo pienso que este es un tema muy amplio. Cada país de nuestra América Latina tiene un canal público de televisión y cada canal es una entidad muy compleja que tiene una historia, que tiene una cobertura nacional, local, con emisoras regionales o no. Tiene una estructura tecnológica, analógica y en cambio hacia lo digital. Tiene formas de financiamiento distintas, tiene formas de dirección superior y gobernanza distintas. ¿Para qué existe cada canal? Cada país tiene alguna definición implícita o explícita de para qué existe este canal. Tiene una producción y programación que es lo que el público advierte en la pantalla, con información noticiosa, con educación y formación en algunos casos, y con entretención lúdica, lo cual engloba ficción, compañía, descanso, música, deporte. Es un tema extraordinariamente amplio y por lo tanto a mí me parece que en esta conversación de hoy, desde mi punto de vista, apenas podemos hablar de un par de cosas. Yo comenzaré por esto. ¿Para qué existe una televisión pública? Yo creo que hay varias respuestas en América Latina. Probablemente la más habitual es que sean canales que hacen propaganda al gobierno ejecutivo. Más que una televisión pública, esa es una televisión gubernamental. Pero no solamente los ejecutivos. Las dictaduras en América Latina trabajaron con una propaganda a favor de la dictadura. El marxismo tradicional concibe la televisión pública como un órgano ideológico y el populismo, por ejemplo, de un notable representante argentino, Ernesto Laclau, también concibe los medios de comunicación de propaganda ideológica. También hay formas de beneficio privado para adherentes del gobierno. Se les da trabajo o se les da tareas de producción. Frente a este panorama, yo voy aquí a poner mi posición. Yo creo que una televisión pública no basta con decir que es un canal que no es privado. Tiene que tener una misión. Yo creo que esa misión es perfeccionar la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es la postura que yo voy a mantener aquí. Yo creo que en primer lugar está la información noticiosa. Yo creo que es un área de la televisión pública y de la televisión en general que tiene grandes problemas hoy día en toda América Latina. La televisión privada tiene habitualmente una información ligada a intereses privados y en algunos casos hay pactos con la coalición gubernamental para también favorecer al gobierno de turno. Yo creo que no aparece representado el interés de la ciudadanía, el bien común. Yo tengo en ese sentido un diagnóstico bastante pesimista. Los partidos están alineados con intereses parciales, ideológicos o de otro tipo. Y en toda América Latina hay una crisis política de la representación política. Yo creo que los partidos en general son percibidos por la ciudadanía no atendiendo y resolviendo los problemas de la ciudadanía latinoamericana. Yo creo que también la televisión ha introducido un cambio muy fuerte en la ciudadanía. La televisión hace perceptible
Este hogar latinoamericano, en que hay 209 millones, casi un 40% de ciudadanos en pobreza, de ellos 47 millones en miseria. Según el Banco Mundial, la miseria es toda persona que gana menos de $1 diario. Hay 56 millones de niños latinoamericanos que padecen hambre. Nosotros tenemos la mayor desigualdad mundial en distribución de ingresos. Hay malos servicios públicos con maltrato y engaño de funcionarios del Estado a la ciudadanía. Tenemos exclusión étnica y femenina, y estos problemas van a agravarse con la actual pandemia. La televisión se recibe en este hogar latinoamericano pobre, subconsumidor, con explotación étnica y Hemos perdido brevemente la conexión de audio con el profesor Valerio. Vamos a esperar un momento que se retome la conexión. Mientras tanto, podríamos comentar los alcances que hasta este momento nos ha proporcionado, y es muy interesante esta perspectiva y esta visión crítica sobre el rol que están cumpliendo los canales de televisión pública financiados desde el Estado, promovidos desde el Estado, y que fundamentalmente se convierten en medios de propaganda gubernamental para el régimen de turno, en lugar de corresponder a los intereses reales de la ciudadanía, ¿no? Hay una relación entre los intereses privados y la televisión, fundamentalmente la televisión privada, pero que no escapa precisamente también a la televisión pública, en la que no se ven reflejados los intereses de la ciudadanía, y por tanto lo que propone o lo que plantea el profesor Valerio Fuenzalía es trabajar en una perfección de la democracia y de la calidad de vida desde también el rol comunicacional que cumplen los canales públicos, tomando en cuenta también la realidad latinoamericana marcada por la pobreza, por la desigualdad y precisamente también por la exclusión y la falta de representación. Muy bien, mientras esperamos la reconexión con el profesor Valerio Fuenzalía, tal vez podemos ir conversando con nuestros expositores también invitados. En este caso, podríamos invitar a María Isabel Punin Larrea, de Ecuador, de la Universidad Técnica de Loja. Le pedíamos, por favor, hacer la presentación de su planteamiento sobre cómo se observa la televisión pública en América Latina. Gracias, Manuel, un gusto saludarte, un gusto poder estar aquí en esta cátedra compartiendo con académicos. No sé si ustedes ven mi pantalla, yo he preparado una brevísimo aporte con algunos datos que espero les permitan conocer el escenario ecuatoriano. El escenario y el debate comunicacional alrededor de los medios públicos en el Ecuador tiene una década muy convulsionada, presidida por el presidente Correa, y esta nueva era, este nuevo énfasis del gobierno, donde los medios en sí ya no hablan sobre ellos y los periodistas tampoco han decidido hablar sobre su rol. Quizás el debate, lo que marca el debate entre la década de la administración correísta y lo que estamos viviendo ahora, es la anulación total de la ley de comunicación, que tanto repunte y tantos debates interesantes suscitó. En ese escenario es importante situarnos en el 2007, cuando los medios públicos en el Ecuador empiezan a tener incidencia en la colectividad, la ciudadanía empieza a comprender el concepto de medios públicos, a reclamar la diferencia de información que se recibe entre los medios privados y los medios públicos. En ese sentido, Ecuador había empezado con 12 medios públicos, y en ese proceso
En el 2013, el presidente Correa había cuestionado sobre la vinculación de los medios de comunicación con la banca. El monopolio mediático en el Ecuador era de carácter familiar y estaba concentrado en manos privadas. Este tema, si bien es cierto, se ha debilitado un poco, pero sigue siendo una característica presente, fuerte, del monopolio mediático. En ese sentido, en el 2013, los medios se vuelven en opositores del gobierno y el gobierno, a su vez, bajo varias maniobras políticas que no nos corresponde analizar, creo que ahora, logra aprobar la ley de la comunicación. Si hay una promesa que quedó en la ciudadanía sobre la ley de comunicación, fue la democratización de los medios y el derecho a la comunicación. Esas fueron las dos promesas que el gobierno, liderado en ese entonces por Rafael Correa, hizo a los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, la ley de comunicación pretendía legislar el proceso de regulación de los medios, pero también pretendió actuar en el mapa mediático. Y la promesa fue dividir el mapa mediático en tres escenarios: en medios privados, en medios públicos y en medios comunitarios, en esos porcentajes que ustedes ven en pantalla. En ese sentido, los medios de comunicación, el crecimiento del mapa mediático en el Ecuador es el que ustedes ven en pantalla. Seguimos teniendo un sector privado absolutamente fuerte, vinculado con los intereses de poder, que ha permitido, que ha sido el caldo de cultivo para que tanto el gobierno de Correa como el gobierno de Lenín Moreno jueguen con una estrategia bastante criticada, porque ha minado la objetividad y la credibilidad de los medios, que es la pauta publicitaria. En ese sentido, los medios privados, en su gran mayoría, esto no podemos hacer un debate generalizado, pero se han rendido frente a la cuota publicitaria. Y el concepto de medios públicos se ha ido debilitando por varias gestiones. La primera, y quizás la más dura, es que en el gobierno de Correa hubo un apoyo económico muy fuerte a los medios públicos, pero también el uso de los medios públicos para consolidar esta política de Estado comunicador de este gobierno, que es una especie de juez que se presenta en los medios usando el sistema medio de públicos para criticar al ciudadano y todos los sistemas de corrupción relacionados con los partidos políticos que no estuvieron a su favor. Lenin, por su parte, opta por una política mucho más de relaciones públicas, el usar los medios para vender publicidad muy relacionada con su gestión presidencial, el maquillar un poco la gestión presidencial, pero sin lograr ni la sintonía ni la simpatía que el presidente Correa había logrado en los 10 años de su gobierno. En ese sentido, si retomamos la promesa de la democratización de la comunicación, de la democratización del entorno mediático, vemos que esa promesa no se ha cumplido y ha sido también uno de los principales detonantes para la derogación de la ley. En ese sentido, si bien es cierto, el sector menos afectado en la presencia en este interés de crear medios públicos ha sido el sistema privado, pero tampoco el sistema público ha crecido. ¿Qué es lo que nos queda de la situación actual de los medios? Vemos que los gobiernos locales han visto en la figura de medios públicos una posibilidad de contar con una estrategia permanente de comunicación. Es decir, ese sentido del bien público que habíamos visto en los índices de la UNESCO, de la pluralidad, del acercamiento de los medios, la defensa de los ciudadanos, de que los ciudadanos ejerzan el derecho a la comunicación en los medios públicos, no lo hemos visto. Y ahora, aunque todavía hay mucha tela que cortar en este escenario, vemos que, si bien es cierto, los medios públicos en el Ecuador se han centrado, los gobiernos seccionales, los municipios en particular, han visto en la posibilidad de crear medios públicos subsidiados con presupuesto gubernamental que podría haberse invertido en obras de saneamiento básico, en otro tipo de obras, se están invirtiendo en comunicación. En ese sentido, vemos que en el escenario del mapa de medios públicos en el Ecuador, el 63% de los medios
que es un porcentaje considerable, está a manos del municipio. Queda pendiente para la Universidad Técnica y para los investigadores en el Ecuador ver cuál es el uso que los municipios y los gobiernos seccionales están dando a estos medios públicos. Sin embargo, la propuesta, creo yo, de medios públicos como voceros del gobierno de turno en el Ecuador ha desaparecido. Con esto concluyo agradeciendo su atención. Muy bien, muchísimas gracias a María Isabel por este análisis del rol de los medios públicos y de la presencia de los medios públicos respecto a los privados en Ecuador, que tiene además una experiencia interesante a partir de esta ley justamente de medios de comunicación que, como nos comenta, ha sido derogada y que ha dejado de todas maneras algunos cambios en el ecosistema mediático, con una presencia importante de 82 medios públicos, 63% de los cuales están en manos de los municipios y un 14% bajo el control de las universidades, y ahí hay una tarea pendiente, como ya menciona, para analizar cuál es precisamente el tipo de contenido, cuál es la orientación, cuál es la respuesta a las necesidades de la ciudadanía que se está planteando desde estos medios públicos. Habíamos tenido un inconveniente técnico, el Zoom y el Internet nos juegan muchísimas veces este tipo de inconvenientes, pero tenemos nuevamente con nosotros a Valerio Fuenzalida, quien nos estaba haciendo también una explicación un tanto macro de cómo está el rol de los medios de comunicación televisivos en América Latina, y nos está compartiendo ahora su pantalla para retomar precisamente este diagnóstico, partiendo también de una relación no solamente vista desde el plano mediático de la comunicación, sino también en relación con la realidad latinoamericana marcada por la pobreza y la desigualdad. Valerio, adelante, por favor. Y disculpen, yo en Chile tengo muchos problemas con Internet en mis clases y por lo tanto esto que ha pasado es demasiado habitual por la mala calidad técnica de nuestro Internet. Yo estaba hablando de este punto y quisiera retomarlo. A mí me parece que esta realidad de que la ciudadanía está percibiendo la televisión y la política la está resignificando a través de lo que la misma televisión le está mostrando. Gente con muchos problemas y donde comparecen toda la realidad de subconsumidor, de subconsumo, de pobreza, de droga, etcétera, que hay en América Latina. Yo quisiera decir que en América Latina la televisión no puede funcionar con esta idea que en un momento se hizo muy popular en América Latina. Televisión para el ciudadano y no para el consumidor. Nuestro pueblo latinoamericano es subconsumidor con un infraconsumo. Por lo tanto, nosotros políticamente tenemos que igualar y tenemos que generar consumo en una alta población que es subconsumidora. Por lo tanto, yo creo que aquí la televisión pública adquiere un énfasis muy fuerte en mejorar la calidad de vida ciudadana, y del político se espera que sea efectivo para procurar una mejor calidad de vida en el hogar, en el barrio, en la ciudad, en el país. Yo creo que por esa razón en Chile, los alcaldes, después del estallido del año 2018, están mucho mejor apreciados que los políticos tradicionales y que las instituciones políticas como el gobierno y como el Congreso y los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que el tema de la presencia de los problemas de la ciudadanía es importantísimo en la televisión. Y no solamente los problemas, sino cuál es la forma de resolver estos problemas, cómo deliberar soluciones. Yo creo que esto tiene que ver con la forma como informa la televisión. Yo quiero mencionar aquí
cómo en Televisión Nacional de Chile se han tomado algunas prácticas editoriales para mejorar la información. La información, según la semiótica del noticiario en nuestro país, muestra que comparecen dos ingredientes importantísimos: lo extraordinario, positivo o negativo, todo lo que sean accidentes, catástrofes, triunfos o malos resultados deportivos. Eso es un área de lo extraordinario. Pero la segunda área importantísima es la lucha política por el poder entre el gobierno y la oposición. Eso significa que la política está mirada desde la presencia de líderes políticos que luchan entre ellos. Es el conflicto por decir el gobierno lo está haciendo muy bien, o al revés la oposición criticar por lo que está mal hecho. Este formato únicamente en los noticiarios tiene el problema de la brevedad. Cada noticiario a lo más dedica 2 o 3 minutos a estos conflictos. Por lo tanto, es un género de headline. Sin embargo, en Televisión Nacional se ha logrado avance en 2 puntos. Cómo la política tiene que comparecer en la voz e imagen de quien la emite. Él tiene que representar las opiniones políticas en esta lucha política. No es el canal del gobierno el que pone periodistas para dar una interpretación de lo que el gobierno o la oposición dice. Aquí hay un elemento importante para hacer que haya una representación auténtica de las opiniones políticas y no una resignificación por parte del gobierno o de la oposición. Y la segunda cosa es, este pluralismo político tiene que ser balanceado, y el criterio de balance es los porcentajes de los partidos políticos en el Congreso. Ese porcentaje es el que tiene que representar la información balanceada de Televisión Nacional de Chile. Yo creo que aquí hay un avance en Chile, y es un avance, sin embargo, que no es suficiente. Es un género que tiene que mantener lo que ha logrado: representación y balance. Pero este género no es capaz de proporcionar deliberación a la ciudadanía. Por lo tanto, hay que ampliar el género de debate social. Esa es la próxima tarea, yo creo, en Televisión Nacional de Chile. Ampliar la presencia de grupos y actores sociales que no se sientan representados ni por la televisión ni por los políticos. Tenemos que evolucionar hacia un canal segmentado, dedicado a la comunicación política y con varias mesas sociales diarias en que participen mujeres y pobladoras, sindicalistas, jóvenes, ONGs, etc. También hay que trabajar en una interacción entre políticos y ciudadanos. No es posible que sean mundos separados. Los ciudadanos tienen que hacerle presente a los políticos sus problemas y deliberar con ellos en las soluciones. Y esto requiere también formar periodistas para estos nuevos formatos. Nuevamente aparece el rol de la universidad. No solamente hay que coordinar estas mesas de políticos y de ciudadanos, hay que incentivar la deliberación y la participación. Deliberar es buscar la raíz de los problemas y las soluciones con la participación de ciudadanos y políticos. Yo creo que es la única manera como la televisión puede ayudar a generar más confianza desde la ciudadanía en los políticos, porque van a ver que ellos están preocupados y están interactuando con ellos para resolver sus problemas. Yo creo, sin embargo, que todo este aporte que puede hacer la televisión pública es necesario, pero es insuficiente. Hay que construir una cultura de comunicación cotidiana para la deliberación ciudadana. Y allí yo creo que los partidos políticos tienen que tener sus blogs
para participación de sus militantes y adherentes, para deliberar. Creo que los municipios necesitan hacer estas consultas ciudadanas para deliberar en torno a los proyectos municipales. Creo que el Congreso también tiene que tener web para participar. Eso ya está aconteciendo en portales en Brasil para el Senado y para la Cámara. Y es una práctica que también está ya en ejercicio en los países nórdicos. Crear una cultura de la deliberación. Yo creo que eso es un aporte indispensable, complementario para que la gente participe cada vez más en la televisión pública. Por último, para ir terminando, yo decía al comienzo, la televisión pública es una cosa muy compleja. Quiero enumerar algunos puntos. Yo creo que los canales públicos tienen que tener un canal especializado para niños, segmentado hacia ellos. Yo he propuesto que en la próxima cátedra INAP, el 29 de septiembre, también hablemos sobre ello. Yo creo que hay otro tema importantísimo, que generalmente la política no lo aborda correctamente. La audiencia recibe mucho aporte de la televisión para entretención, para compañía, para descanso, para ver cultura popular, la cual entra en conflicto con la alta cultura. Aquí hay un área enorme. En mi país, este área de la entretención ocupa habitualmente alrededor de un tercio, más de un tercio de lo que ve la ciudadanía en televisión. Nosotros en general, desde la universidad, tenemos que trabajar este tema de la entretención ficcional, pero también de programas de compañía y de descanso. Un tercer aspecto que quiero mencionar, ¿cuál es la estructura y la gobernanza en una televisión pública? ¿Cómo tiene autonomía del gobierno de turno y de poderes políticos? Ese es un tremendo tema en el cual tenemos que trabajar. ¿Cómo va el cambio y el financiamiento del paso hacia la digitalización y la multiplataforma? Finalmente, ¿cómo es el sistema de financiamiento y la responsabilidad, la accountability que una empresa pública de televisión tiene que rendir ante los poderes y la ciudadanía de cómo ha invertido el dinero que le entrega a la ciudadanía para operar un canal público? Yo creo que todas estas tareas con las cuales finalizo requiere mucho trabajo en las universidades. Estos temas son muy complicados. La UNESCO hizo reuniones latinoamericanas durante 15 años entre los años 90 y 2005. Tuvieron, en mi opinión, muy poco éxito reformador. Yo creo que requiere el trabajo de las universidades y requiere del impulso de FELAFAX y de la LAIC, dos agencias latinoamericanas importantísimas en el área de la comunicación. Esto requiere un trabajo en equipo con varios integrantes y yo diría por varios años para ir generando un conocimiento y propuesta para tener una buena televisión pública en todos nuestros países. La televisión pública es un bien social audiovisual al servicio de la ciudadanía. Yo creo que nuestras universidades tienen gran responsabilidad en trabajar en estas propuestas de reforma. Tienen que entrar en proponer políticas públicas para el audiovisual público que esté al servicio de la democracia y de la ciudadanía. Por lo tanto, yo termino haciendo un llamado a nuestras universidades a trabajar más en este tema que yo creo que es muy importante para resolver los problemas ciudadanos y los problemas de carencia en el consumo y en una vida de calidad en nuestros países. Muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias a Valerio por tan
nutrida exposición con muchísima información y un análisis bastante preciso sobre la realidad de la televisión pública en América Latina, desde el plano de la generación de los contenidos, desde la gobernanza de los canales públicos, desde su relación con los actores sociales, políticos y también con la sociedad civil organizada, ¿no? ¿Cómo es que está sirviendo la televisión pública para representar a todos estos actores, ¿no? Y cómo es que también la televisión pública entra en esta lógica, en algunas ocasiones, de la cultura del espectáculo, de lo extraordinario, como señala Valerio, y pierde de vista, digamos, la profundidad con la que pueden ser abordados determinados temas, particularmente los relacionados con el debate social, ¿no? La recuperación, la necesidad de recuperar este debate y la representación de los diferentes actores para no reducirla precisamente a eso que también se suele observar muchísimo en la televisión, no solamente público, sino también en el sector privado, ¿no? Esta idea de que únicamente son los líderes sociales o políticos los que tienen voz, y de alguna manera esto también contribuye a una suerte de exclusión de, por ejemplo, sectores como el sector agrario, como los microempresarios, como las comunidades, por ejemplo, como también organizaciones, incluso, por ejemplo, que están vinculadas con la defensa ambiental o con la defensa de las comunidades o de los derechos, por ejemplo, de la comunidad LGTB, de la defensa de los derechos de la mujer y de los niños también que tienen la necesidad de tener contenido también específicamente destinado para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que con este análisis y esta propuesta, además esta perspectiva que nos plantea Valerio, tenemos un punto de partida interesante también para desde las universidades eh, movilizar, digamos, iniciativas y alianzas que permitan que la ciudadanía tenga mejores posibilidades de contenido y de propuestas en la televisión pública. Muy bien, entonces agradecemos a Valerio por esta exposición y vamos a continuar ahora con Juan Fernando Muñoz desde Colombia. Juan Fernando, adelante. Muchas gracias a todos, a los que nos escuchan, nos ven, a Manuel, a los profesores María Isabel y Valerio Fuenzalida. Y deseo compartirles a ustedes mi presentación. ¿La están viendo ya ahí? Sí, Okay. te vemos. Sí. Bueno, como decía el profesor Valerio Fuenzalida hace un instante, pues es muy corto el tiempo, es insuficiente para abordar todas las aristas o relacionadas con la televisión pública en América Latina. Yo partiría inicialmente de una pregunta: ¿cuál es la misión de la televisión pública en América Latina? Indiscutiblemente, América Latina está integrada como una gran región por su historia, por su tradición, por su cultura, pero es una mezcla, una combinación de muchas identidades, de muchas culturas. Y esto también tiene que darnos luces sobre qué podría establecerse en términos identitarios con respecto a la televisión pública en la región. Indiscutiblemente, a la televisión se le han endilgado algunas funciones, y esas funciones han sido educar, entretener, informar. De hecho, a finales de los años 70 y en los 80, estas fueron básicamente las funciones que se le atribuían a la televisión, tanto la pública como la privada. De hecho, no se hablaba en muchos países de televisión privada, pues porque la televisión era inherente a lo público. Había sido estatizada desde sus orígenes y como tal así se concebía. La opinión pública, las audiencias no habían dimensionado todavía una concepción de una televisión privada. Pero indiscutiblemente tendríamos que pensar en otras lógicas, como la que comparto con el profesor Valerio Fuenzalida: construir identidad a través de la participación. Esa podría ser la misión de la televisión pública. ¿Se ha pensado al respecto? ¿Los estados han concebido esa posibilidad de misión? El concepto de cultura, incluso el concepto de cultura también ha sido objeto de debate, de cuestión. ¿Qué es cultura? Recuerden que desde la década del 50, donde se inician muchas de nuestras televisiones,
en los distintos países de América Latina, el concepto de cultura era un concepto muy europeizante. Es decir, no estábamos atribuyendo ni asumiendo el concepto de cultura desde las identidades locales, desde las identidades regionales, como hoy se puede ver quizá en algunas de las televisiones, como lo planteaba la profesora María Isabel en su presentación sobre las televisiones públicas en Ecuador, donde quizá lo local, lo comunitario está ya dimensionado, o como lo que planteaba el profesor Valerio Fuenzalida. Crear sentido de nación, ¿sí? En la década del 70, el profesor Luis Ramiro Beltrán hablaba de políticas nacionales de comunicación. Esa era la defensa de una propuesta que había sido encomendada también desde la UNESCO y como tal el profesor boliviano, uno de nuestros pioneros de la comunicación, planteaba la necesidad de hablar de políticas nacionales de comunicación. Ahí habría que hacerse también esa pregunta. ¿Hay verdadero sentido de nación que se pueda construir desde la misión televisiva? Legitimar la institucionalidad, es decir, ¿cuál es la lógica de la institución de lo público y cómo la televisión puede enmarcarse también en ese sentido? Promover la función de lo público, ¿cuál es la razón de lo público? Y más allá de un asunto que después voy a relacionar en algún momento de la presentación, de lo ideológico o de lo político, o de lo politiquero incluso, es decir, la desviación y la manera como se desvirtúa la esencia de lo político. La movilización de la opinión pública. De hecho, esta es una de las funciones de la televisión que las mismas Naciones Unidas han determinado como una apuesta necesaria de las televisiones en el mundo. O quizá otra función. Bueno, hay, como decía, múltiples aristas. Hay una arista importante que debemos comprender para poder dar respuesta a la pregunta de cuál es la misión de la televisión pública, y es a partir de cómo ha surgido la televisión en nuestros países. Es decir, desde una lógica estatal y después aparece con las dimensiones de las políticas neoliberales de una privatización. Y entonces, ¿qué le corresponde a lo público y qué le corresponde a lo privado? ¿Qué le quita lo privado a lo público y qué le corresponde a lo público? Ahí tendríamos entonces que empezar a dimensionar y a delimitar la esencia de la televisión pública. También hay otro aspecto bien importante para analizar hoy en la televisión pública, y es, hemos pasado de un monopolio, en algunos casos del monopolio del Estado, al monopolio particularizante de los privados, pero que esos monopolios incluso han trascendido las fronteras y se han convertido en oligopolios, donde esa televisión privada no solamente está sujeta a la legislación nacional, sino que está sujeta a las concepciones del mercado internacional. Hablaríamos también de cuál es la lógica de financiación de la televisión. Una lógica de televisión pública versus una lógica de televisión privada, donde la televisión privada obviamente está asociada a unas dinámicas de mercadeo muy distintas a la lógica del subsidio o de la financiación que se establece en la televisión pública. Habría que pensar en una mixtura, en una mezcla de esas prácticas de financiación de la televisión. Quizá en algunos países ni siquiera se ha dimensionado, en otros todavía es demasiado incipiente y particularmente las legislaciones todavía siguen siendo muy cojas y muy limitadas en ese aspecto. Indiscutiblemente, como lo planteaba el profesor Valerio Fuenzalida, habría que determinar cuál es la función social del Estado y cuál es la manera participativa que las comunidades y los particulares pueden brindar a esa televisión, en el enriquecimiento de los contenidos, pero también en las formas de participación, en las formas de financiación, en las lógicas operativas que tiene la televisión pública. Estaríamos también entonces entendiendo y asumiendo la dimensión de lo funcional, es decir, cuáles son los usos, las apropiaciones, las aplicaciones, ¿sí?, de esa televisión en medio de unas circunstancias que nos enmarcan, las televisiones de tipo abierto y las televisiones de tipo cerrado, como también los empaquetamientos de los cuales hoy somos siendo objetos como audiencias, donde nosotros escogemos el tipo de oferta que nos brindan los distribuidores de la televisión, los productores de contenido, y nosotros determinamos qué elegir. Muy distinto a lo que la televisión pública quizá podría
estar empeñada y es en satisfacer unas necesidades y en unas lógicas de atención de comunidades que no han sido cubiertas lo suficientemente en la política, en la filosofía de una comunicación de lo público. Hablaríamos también de otra arista, que son los contenidos, es decir, pasar de géneros y formatos tradicionales a nuevas narrativas que implica la televisión. ¿Está preparada la televisión pública para ajustarse a esa lógica que en términos de competitividad la dejan en cierta desventaja? ¿O de qué manera se está planificando la televisión pública para poder atender esa situación de la relación oferta versus demanda? Obviamente también hay una concepción o una consideración de lo político y de lo ideológico, al servicio de quién está la televisión. El profesor Valerio Fuenzalida lo planteaba ahora con mucha claridad y es los políticos de turno, los gobernantes de turno, qué manejo o más bien qué manipulación están haciendo la televisión pública. Y él aclaraba de que es una televisión que no está ajustada a lo público, sino al manejo gubernamental, que pareciera ser lo mismo, cuando realmente debería distinguirse. Obviamente hay aquí un asunto pendiente en la televisión para determinar su función, y es el asunto legal. La normalización, la distribución, la comercialización y el funcionamiento que como tal se establece. Lo estructural, lo técnico y lo tecnológico. Hoy estamos hablando de múltiples formas, hoy estamos hablando de múltiples plataformas, hoy estamos hablando de la transición de esos esquemas robustos, pesados que implicaba la producción de la televisión desde una concepción de la planificación, de la preproducción, la producción y la postproducción, a otras formas que si bien siguen atendiendo esas fases de la producción, dimensionan de maneras diversas, creativas e inimaginables de esa televisión clásica o tradicional, unas apuestas que bien pueden ser también interesantes para la televisión pública en nuestros países. Y hablaríamos de unas mediaciones y unos consumos. Pasamos de un ejercicio de la televisión hacia una comunicación puramente masiva y después pasamos a unas de las industrias culturales a las industrias creativas, a pasar de una recepción pasiva que se dimensionaba pasivamente a una recepción activa y como tal después a la transición de un ejercicio de prosumidor, donde ese consumidor también es productor, es permanentemente creador de nuevos contenidos. Obviamente esto implicaría una misión y una misión retada desde la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la televisión pública, entendida la eficacia como la satisfacción de esas necesidades de comunicación, la eficiencia, los mejores métodos para garantizar el cumplimiento de esos objetivos que se revelen, pero también que se identifiquen con suma claridad, y la efectividad, y son los resultados que pueda obtener esa televisión pública, sobre todo en contextos que cada vez son más competitivos. Ello implicaría entonces entender unas realidades, y es que hay la necesidad de comprender la transición de la convergencia mediática, la naturaleza económica, como lo decía el profesor Enrique Bustamante, presidente de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, fallecido la semana pasada, de que lamentamos profundamente su deceso, lo decía claramente: ya la televisión ha cambiado, pero seguimos conservando todavía lógicas de una televisión tradicional, sobre todo en la televisión pública. Pasamos de monopolios del Estado, después monopolios de privados, a oligopolios y posteriormente a transformaciones oligopólicas, donde las lógicas incluso de normatización y de funcionamiento de la televisión se dispersan y se establecen no bajo las consideraciones de control de la televisión por parte de los estados, sino desde las lógicas de funcionamiento del mercado mundial. Esto implica entonces identificar la necesidad comunicativa en atención del fenómeno multipantalla, multired y de globalidad. Esto indiscutiblemente está convocando a repensar lo público, incluso a cuestionarlo y reconsiderarlo de la manera como lo hemos asumido, como también la misión pública del Estado con respecto a la televisión y de cara a la ciudadanía. Esto indiscutiblemente también determina establecer cuáles son las lógicas participantes de la ciudadanía,
qué se concibe de la televisión como necesario para establecer el vínculo del Estado con sus ciudadanos. La televisión institucional pública está ausente y desligada del poder político de turno, sería una pregunta, que si pudiéramos hacer el balance de la situación que ocurre en nuestros países, pues no ocurre como tal. Indiscutiblemente, hay una unión permanente del poder político de turno frente a la manipulación, el manoseo de la televisión pública. La privatización de canales y la designación de canales para fines sociales y públicos. Esto también es bien importante. Han crecido el número de canales públicos, lo decía la profesora María Isabel en la diagnosis de Ecuador, y ha pasado en muchos de nuestros países. Países, por ejemplo, como México, la cantidad de canales se ha disparado, igual que Brasil, que han sido líderes históricos de la aparición de nuevos canales de comunicación en la televisión en América Latina. Pero, ¿qué significa esa creación de nuevos canales? ¿Cuál es la lógica de esos canales? Están repitiendo lo mismo, hay diversidad en los contenidos. Y estamos hablando también de una situación bien crítica, que históricamente ha sido bien crítica, y es la televisión pública frente a los niveles de cobertura. Las grandes ciudades tienen televisión, las ciudades intermedias tienen televisión, han crecido en la oferta de la televisión de lo público, pero ¿cuál es la atención de la cobertura de las regiones históricamente marginadas en América Latina? Sigue ahí un objetivo incipiente que todavía no se ha llenado ni se ha cumplido. La televisión estatal como alternativa de una televisión privada o como se está viendo en muchos de nuestros países, en la pretensión de competir con la televisión privada. Yo creo que se tienen que empezar a determinar las funcionalidades de la televisión pública, a delimitarlas, incluso a establecer si son distintas, cómo pueden ser distintas, incluso alternas en la televisión. Entonces, ¿cuál sería el futuro de la televisión pública y en América Latina? ¿Sí? Indiscutiblemente, habría que analizar estos aspectos. La autonomía y la financiación, que siempre han sido los talones de Aquiles de la televisión de lo público, en la medida en que siempre tienen que estar financiadas por el Estado. Y el Estado, ante esa circunstancia de financiación, siempre ha mostrado debilidad en cuestiones de calidad, de producción, de manejo de contenidos, en argumento de que no hay los suficientes recursos para el subsidio o la financiación de esa televisión pública. Los cambios en la forma de producir, realizar, transmitir, distribuir y comercializar la televisión igualmente son evidentes, y ese cambio lo tiene que hacer también la televisión pública, no simplemente por la competitividad con la televisión privada, sino porque las formas de producir los contenidos hoy implican ritmos acelerados, formas combinativas de contenidos, establecimiento de nuevas dinámicas que indiscutiblemente van en contravía de la televisión pública tradicional, que ha sido paquidérmica, lenta, un poco sosa en la manera de producir los contenidos. Ahí es donde también clama nuevas creatividades, nuevos planteamientos, nuevos imaginarios de participación y de proactividad en la televisión pública. La tradición de lo público en la televisión también tiene que empezar a evaluarse. ¿Qué es lo que finalmente se debe conservar de lo tradicional en lo público? Que también hay que empezar a hacer esa diagnosis al respecto. La televisión relegada por la cobertura territorial de zonas de nulo interés por los agentes privados. Este es un vacío que las legislaciones nacionales no han podido atender satisfactoriamente, porque la televisión del Estado es insuficiente para atender el cubrimiento o cobertura de esos territorios abandonados por el mismo Estado, pero que el privado tampoco le interesa porque la torta publicitaria no establece el equilibrio económico en la generación de ingresos en esas zonas donde la televisión no tiene las mismas dinámicas ni los mismos ejercicios de las grandes ciudades. Una televisión pública siempre amenazada por los juegos del poder político y por el asunto lucrativo. Esas son, diríamos, las dos grandes amenazas. Siempre el fin lucrativo, así la televisión pública esté concebida desde el subsidio del Estado y por el juego de los asuntos políticos o politiqueros o de los gobernantes de turno.
porque ni siquiera hay una política de continuidad en el tiempo. Se va cambiando cada vez, hay un periodo de un nuevo gobernante. Y la amenaza es más fuerte o menos fuerte dependiendo del gobernante de turno. Lo decía la profesora Marisabel en el diagnóstico de Ecuador. Y ese mismo diagnóstico ocurre en todos nuestros países. Más que la política en América Latina es cambiante de forma abrumadora, ¿sí? Hoy un gobierno es de tendencia ideológica X y a los 4 años siguientes o el periodo siguiente es de una tendencia totalmente opuesta. Y esto indiscutiblemente está afectando las políticas nacionales de la televisión, de lo público. El fin social para una televisión pública, ese es un asunto que se tiene que discutir hoy en nuestros países. ¿Cuál finalmente ha de ser el fin social? Y vamos indiscutiblemente a la primera diapositiva de mi presentación, y es, ¿cuál es la misión que tiene la televisión pública? Entretener, educar, generar opinión pública, promover la participación. La esencia de la televisión abierta y la televisión cerrada también es un condicionante para establecer cuál va a ser ese futuro de la televisión pública, porque obviamente las opciones de la televisión cerrada están marcando unas lógicas que van muy disímiles con respecto a la televisión abierta. La independencia de los contenidos de los soportes audiovisuales y de los canales de distribución. Contrario a lo que pasaba tradicionalmente en la televisión, donde el canal concentraba desde las lógicas de creación de contenidos, la elaboración de esos contenidos, la producción y la distribución, hoy son disímiles, son diferentes, ¿sí? Son completamente desarticulados, simplemente tienen unas dinámicas distintas y que hoy se están comprendiendo en la televisión comercial. La televisión pública tendrá que atender esa independencia de los contenidos, tendrá que pensar también en ese aparataje de los empaquetamientos de contenidos de tal manera que puedan ser igualmente utilizados por la televisión privada. El Estado podrá dimensionar su participación en la televisión privada o mantendrá todavía su timidez de inserción en las televisiones privadas. Son preguntas que habría que hacerse adicionalmente al futuro de la televisión pública. Y finalmente, los contenidos con estándares de calidad atrayentes y competitivos son fundamentales. ¿Por qué? Porque las audiencias, lo decía el profesor Valerio Fuenzalida, están reclamando también, más allá de sus propias necesidades comunicativas, lógicas de contenido que agraden, lógicas de contenido que sirvan, lógicas de contenido que sean útiles para sus propósitos. Y esto indiscutiblemente también tiene que ser analizado y puesto en reflexión. Y las fuentes de consumo de video, ¿sí? Hoy la televisión, en términos estadísticos mundiales, la fuente de consumo de video está bajando en la televisión y está subiendo en la internet, ¿sí? Cada vez y progresivamente cada año, las fuentes de consumo de video de la televisión van a bajar más y en mayor porcentaje, mientras las fuentes de consumo de video multired, multiplataforma, multiforma, sustancialmente han crecido en los últimos 10 años y van a seguir creciendo más. Por eso habría que abordar todas estas aristas para comprender entonces cuál será el futuro de la televisión pública en nuestros países latinoamericanos. De esta manera concluyo mi presentación y les agradezco a todos su cordial atención. Muy bien, muchas gracias a Juan Fernando por también esta perspectiva bastante amplia sobre la televisión pública en América Latina y estos planteamientos sobre justamente cuál es la misión de la televisión pública en América Latina considerando los diferentes aspectos, ¿no? Y cuáles serían los modelos dentro de los cuales debería enmarcarse la televisión, no solamente en el plano organizativo, sino, por ejemplo, en el plano de financiamiento y en su relación con los medios privados, ¿no? Estamos hablando de una televisión que entretiene, que forma, que representa, cuál es ese rol. Y también otro aspecto importante que quisiera resaltar de la presentación de Juan Fernando es esa pregunta siempre en nuestros países particularmente sobre cómo el Estado puede desarrollar proyectos con eficacia, con eficiencia, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la gestión, por ejemplo, de la infraestructura pública, sino también en el plano de la comunicación.
¿no? No solamente en la atención de necesidades básicas como la salud, como la educación, la infraestructura de obras, sino en este caso también cómo se hace la gestión de los medios públicos, no solamente desde el Estado central, sino por supuesto también en los distintos estamentos, en el caso, por ejemplo, de las regiones o de los municipios, en este plano local, cómo es que el Estado gestiona también los medios. Y hay muchas preguntas abiertas sobre el futuro de la televisión pública en América Latina, sobre su rol social, sobre cuál es también el trabajo que se está haciendo para insertar a la televisión pública dentro de este escenario nuevo. Bueno, no tan nuevo, en realidad ya estamos hablando de entre 20 a 30 años en los que el Internet y las plataformas sociales nos han cambiado la vida, y la reacción de la televisión pública posiblemente no esté yendo de la mano con esta evolución. Bueno, yo quisiera a los tres participantes plantearles también una inquietud, ¿no? La pandemia, el confinamiento de estos 2 últimos años han definitivamente puesto en evidencia muchísimas de las situaciones que posiblemente ya eran evidentes, pero que con la pandemia se han hecho mucho más visibles, en términos de desigualdad, en términos de representación, en términos de atención precisamente de las demandas ciudadanas. Desde su perspectiva, la televisión pública, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cuáles han sido los modos en los que la televisión pública ha intentado cubrir las expectativas de sus audiencias y de posiblemente incluso las audiencias que no estaban relacionadas con la televisión pública y que tal vez en algún momento no encontraron en la televisión privada respuestas? ¿La televisión pública hizo algún avance en ese sentido? ¿Ha tomado esta situación como una oportunidad, o más bien ha servido esto para anclar aún más los problemas que pudiera tener? No sé si alguno de los participantes quisiera intervenir primero. A ver, Valerio tiene ahí la palabra. Yo quisiera aprovechar que mi conexión está funcionando para decir un par de cosas. Yo creo que el aporte más importante que se ha hecho en Chile ante la pandemia es que todos los canales encabezados por Televisión Nacional de Chile, el canal público, crearon un canal para niños. Chile no tiene televisión para niños en un canal especial. Entonces aquí el hecho de la pandemia y del confinamiento en los hogares llevó a la televisión a crear un canal para niños en que todos los canales aportaron material que tenían, y también al Ministerio de Educación. Yo creo que ese es el gran aporte que se ha hecho. Yo creo que en la información en general ha habido un respeto hacia la información entregada por el Ministerio de Salud, haciendo hueco también a los críticos de las medidas. Yo creo que esa información ha sido de buen nivel y ha permitido también el disenso de las políticas públicas. Son las dos cosas que yo quisiera mencionar. Bien, gracias, Valerio. María Isabel. Bien. He escuchado con atención las intervenciones. Me parece que quizás, sobre todo porque veo que hay muchos estudiantes aquí, nos deberíamos de quedar con que el análisis de la televisión pública debe ser de manera particular. No es lo mismo la televisión pública chilena que la ecuatoriana, no será la misma que la colombiana. Entonces, quizás la riqueza de esta cátedra está en presentar una perspectiva en función de cada país. A mí me quedan 3 cosas siempre en las investigaciones y en la lectura, siempre me quedan 3 dudas que creo que podrían ser despejadas en este escenario. La primera es quizás los sistemas de regulación. Si bien es cierto, todos los países latinoamericanos están implementando leyes para regular, para vigilar, para castigar a los medios,
que pueden ser demasiado permisivas y otras demasiado punitivas, como en el caso ecuatoriano, que al final terminaron siendo agravantes para su eliminación definitiva. En esa perspectiva, si el gobierno o los organismos paralelos al gobierno actúan como líderes del sistema regulador, ¿quién regula a la televisión pública? Y ese sistema regulador lo puede hacer con la independencia que bien han reclamado los panelistas anteriores. La tercera es el tema que es transversal a todo: el dinero, el financiamiento, el negocio. Si los sistemas de financiamiento de la televisión pública van a estar a cargo del gobierno central o de los gobiernos seccionales, otra vez, ¿cómo podemos reclamar la independencia y el sentido público y el derecho a la comunicación que en teoría nos están pidiendo los medios públicos? Y la última, que va unida a las dos anteriores: si el sistema regulador está en manos del poder y el sistema de financiamiento también está en manos del poder, es posible que desde la academia, creo que esa es la gran tarea pendiente, proponer un modelo efectivo, un modelo independiente que permita curarnos en sano, que nos permita tener alertas cuando el sistema público está sirviendo de caja de resonancia del poder y está intentando persuadir a los ciudadanos sobre una gestión gubernamental que no existe. Muchas gracias. Juan Fernando. Yo pensaría, frente a la pregunta que acabas de formular, Manuel, que realmente la pandemia nos cogió por sorpresa absolutamente a todos y en las diferentes condiciones. Y ni qué decir a la televisión, tanto pública como privada, en la medida en que nadie suponía lo que iba a suceder y de qué forma se iba a atender una circunstancia tan crítica, que implicaba una oportunidad de oro como es el confinamiento de todos nosotros, ¿sí? Y que podría establecer también una lógica de apropiación de contenidos en la circunstancia del encierro y que podría llamar la atención para volcarnos hacia la televisión pública. Yo por lo menos en mi país, pues he sido, igual que ustedes, observador de la televisión, tanto pública como privada, y también he sido históricamente crítico. Cuando digo crítico es que he participado en espacios donde siempre analizamos la televisión que se produce. Y de hecho lo he realizado en canales públicos. En el caso, por ejemplo, de Colombia, hay unas experiencias formidables que el profesor Valerio Fuenzalida ha tenido la oportunidad de conocer y han sido, y quizá algunos de ustedes, los canales regionales de televisión. Mi región, el departamento de Antioquia, fue el líder en la creación de ese tipo de canales regionales públicos, Teleantioquia, y que abrió la puerta para otros canales en diferentes regiones de Colombia. Después aparecieron los canales zonales como Telemedellín, que son experiencias de canales públicos, pero particularmente para la ciudad, no para la provincia, para el departamento o la región. Hay experiencias significativas en el manejo de contenidos. Sin embargo, yo creo que, retomando un poco como el aporte de los compañeros hoy de la sesión, es que el Estado tiene que ir más allá de simplemente llenar esos espacios que históricamente han tenido los canales y la aparición de los nuevos canales, y establecer verdaderas políticas de comunicación del Estado con su ciudadanía, de tal manera que la participación tenga un sentido, lo social tenga sentido a partir de la participación, la generación de opinión pública tenga lógica a partir del abordaje de los contenidos y se deslegitime las formas clásicas, maniqueas, reduccionistas que ha tenido lo público, sobre todo en aquellos malos hábitos que se han engendrado y encostrado en lo público, donde el gobernante de turno pretende hacer de las suyas con respecto a estos espacios tan significativos para la ciudadanía misma y que han implicado una conquista indecible en la apertura de nuevos espacios.
y que obviamente con la privatización de la televisión, pues también aparece una gran amenaza sobre la lógica funcional de estos medios públicos. Yo creo que lo público se tiene que defender, pero es el mismo Estado el que tiene que empezar a establecer unas lógicas, unos lineamientos que determinen eso público finalmente qué es. Yo creo que ha habido pasos de ciego en muchos momentos históricos de nuestras televisiones públicas, donde, y lo decía yo ahora, donde a veces se pretende entrar en la misma lógica competitiva de la televisión privada en aspectos que deberían ser completamente distintos. Pero en otras lógicas donde quizá podrían competirse con la televisión privada en el abordaje de contenidos interesantes, en el abordaje de aspectos identitarios, en el abordaje de nuevas narrativas, la televisión pública sigue siendo muy tímida. Hay ejercicios experimentales muy bonitos, muy satisfactorios, que han dado unos logros significativos. Quizá, por ejemplo, el mismo profesor Valerio Fuenzalida lo comentaba ahora, la televisión infantil, que él ha sido un líder en Chile en esas experiencias importantísimas de la televisión infantil, que podrían ser mejor promovidas, que podrían ser de mayor alcance, pero que siguen siendo todavía unos ejercicios un tanto insulares con respecto a lo que podría y debería ser la televisión pública. Yo creo que la pandemia implica una reflexión coyuntural sobre lo que estamos haciendo, la televisión que producimos, pero también la televisión que necesitamos. Y esa discusión no puede ser solamente un ejercicio un tanto verticalizante del gobernante de turno o de los planteamientos legislativos de turno, sino de un ejercicio participante de todos los estamentos sociales, en la medida en que la televisión pública sea verdaderamente apropiada, pero también sea verdaderamente identificada la esencia, la connotación de los contenidos que debe tener la televisión pública. A veces hay una cantidad de arandelas, de aristas, de componentes que se le atribuyen a la televisión pública que le queda supremamente difícil comprender qué es lo que debe realmente hacer. Y obviamente a los operadores de estos canales, tanto de orden nacional como de orden regional y de orden local, pues les queda ese difícil reto porque, entre otras cosas, está amarrado a las normas. Y lo público, indiscutiblemente, cuando está amarrado a las normas, pues también genera muy pocas versatilidades para la apertura de nuevas dimensiones de la elaboración de contenidos, el establecimiento de nuevas alternatividades en las franjas de programación, el establecimiento de multiredes y multiplataformas, y siguen siendo vistas muy tímidamente por la forma tradicional como se ha concebido la televisión. Entonces yo creo que la pandemia debería obligarnos a pensar y reflexionar sobre cuál es la esencia de esa televisión pública y declararla abiertamente. Recuerden que entre los años 70 y los años 80 del siglo pasado se hablaba de la televisión educativa. Y esa era la discusión que teníamos en el seno de nuestras instituciones educativas. ¿Cómo aportar a la televisión educativa? Y lamentablemente siempre llegábamos a un aspecto de que la televisión educativa estaba siendo pensada como una televisión aburridora, cuando debería ser totalmente lo contrario. Debería ser una televisión entretenida, afable, agradable, comprometida con el conocimiento y reconocimiento de lo local, de las múltiples identidades. Y a eso no hemos llegado. Hay experiencias, sí, pero no hemos llegado a esos compromisos. Hoy el término de televisión educativa está muy dirimido, está demasiado etéreo en la televisión pública. Entonces, empezar a declarar abiertamente con la participación ciudadana cuál es la televisión que realmente queremos, cuál es la identidad que pretendemos abordar desde la televisión de lo público. ¿Qué es lo que nos haría independiente frente a las televisiones privadas? Sin tenerle resistencia y miedo a pensar de que esta televisión podría ser incluso muy distinta a la televisión privada. Pero al tener esa timidez en las apuestas que estamos generando, o que a veces ni siquiera hay apuestas, pues indiscutiblemente la televisión privada cada vez está ganando mayor espacio. ¿Entre quiénes? Entre las audiencias, que son audiencias más segmentadas
con nichos diferentes, con expectativas diferentes, con identificaciones diferentes, pero que finalmente somos nosotros las mismas audiencias. Sí, bueno, definitivamente hay una dicotomía en la televisión que repite esta oposición aparente entre educación y entretenimiento, ¿no? Entre escuela y entretenimiento, y que también se ha trasladado en muchas ocasiones y en muchos casos a la televisión, no solamente pública, ¿no? Sino en general la televisión que mira a la escuela como un oponente. En el caso particular del Perú, quisiera comentarles, por ejemplo, que en nuestro caso, bueno, la televisión pública surge además en un contexto, en los años 70, en un contexto de un gobierno militar, de un golpe de Estado, una dictadura, que creo que es también un denominador común en diferentes países de Latinoamérica, y se produce aquí una primera experiencia de televisión educativa, televisión que intenta replicar la escuela a partir de una huelga de los maestros. No recuerdo exactamente el año, pero debe ser más o menos alrededor del 75. Y en este contexto de pandemia en el Perú, el canal del Estado, Televisión Nacional del Perú, apostó por generar contenido para una estrategia del Ministerio de Educación que se llama Aprendo en Casa, y que es básicamente desarrollar el trabajo del aula en la pantalla, ¿no? Esta experiencia habría que medirla, hay investigaciones en curso, pero habría que medir cuál es realmente el alcance de esta experiencia. No sé si en otros países de Latinoamérica se han producido más o menos experiencias similares. Quisiera recoger aquí algunos comentarios que nos han hecho en las redes, en Facebook. Nos dice Marlon Torres, por ejemplo, que la televisión pública en Latinoamérica es más hermética que la misma televisión privada, en el sentido de que se han vulnerado los derechos a la comunicación. Y luego también comenta que le parece que la televisión pública ha sido creada por los gobiernos de turno en protesta o reacción a las críticas y comentarios de los medios privados que ejercen su propia opinión y criterio. Ese es uno de los comentarios. Y luego el siguiente, que creo que podría responderlo mejor María Isabel, porque viene de Ecuador, nos dice que es de Ronnie Memo, quien dice que la cultura de la gente no permite sustentar un proyecto televisivo definido. Un ejemplo fue Educa. A la gente no le gusta instruirse, no le gusta autoeducarse, prefieren el contenido amarillista y absurdo. Considera que por más que se generen proyectos van a terminar en fracaso debido a la cultura o falta de ella en la gente de Ecuador. La ética siempre tiende de un hilo, darle a la gente lo que quiere para no perder la inversión o darle a la gente un poco de civilización y cultura. Los medios tienen un poder enorme, pero sin canalizar de manera idónea. Tenemos ahí dos perspectivas. Creo que la última, no sé si nos la puede comentar María Isabel. Y, a ver, creo yo que debemos evitar en espacios académicos el debate generalizado en razón de pensar que la audiencia prefiere el contenido amarillista, que la audiencia no quiere educarse. En ese sentido, yo por lo menos desde mi formación soy partidaria a la diversidad mediática, que existan buenos medios, malos medios, mediocres, medios que se esfuerzan por hacer las cosas, porque eso le permite a la ciudadanía escoger entre esa diversidad y comparar. Por lo menos yo no conozco en Ecuador que hayan estudios de recepción de la audiencia sobre este tipo de comportamientos de la audiencia, pero sí es muy importante y además es muy democrático que la audiencia ecuatoriana o cualquiera de las audiencias tenga una gran diversidad de oferta mediática para que pueda comparar. La comparativa para la audiencia solo se da entre medios buenos, medios malos, medios más o menos y medios mediocres. Porque si tenemos solo una línea, ahí la posibilidad de comparar es compleja. Ahora, es cierto que los programas de televisión educativa no logran sintonizar con el grueso de la audiencia. Eso es una realidad en todo el mundo. Sin embargo, no por eso deben de seguirse produciendo, ¿no? Hay que seguir en esa lucha de ofrecerle contenidos a la audiencia, aunque la audiencia no los estime.
Muy bien, sí, efectivamente. Muchas gracias, María Isabel. No sé si Juan Fernando nos puede comentar esa perspectiva de que la televisión pública es una suerte de reacción de los gobiernos de turno hacia, digamos, la invisibilización que pudiera tenerse de las perspectivas gubernamentales en la televisión privada. Como dice María Isabel, habría que revisar experiencias puntuales en cada país. Posiblemente los contextos políticos sociales son diferentes. Sin embargo, sí, tal vez esta interrogante nos puede llevar eh, a esta cuestión de si la televisión pública, cómo debe relacionarse con la televisión privada. ¿Debería ser una relación de competencia? ¿Debería ser una relación de complemento? ¿Y en qué dimensiones debería ser este complemento y o competencia? Manuel, yo concibo que la visibilidad no debe ser del gobernante, la visibilidad debe ser del Estado. Y el Estado somos todos, ¿sí? Eh, es una vieja práctica, sobre todo en América Latina, pensar de que los canales públicos tienen que estar al servicio del gobernante de turno y como tal de su imagen pública y política. Es decir, estamos utilizando lo público como plataforma para lo político, cuando realmente lo público debería no solamente respetarse, sino también tener la claridad de que no es para la visualización del gobernante de turno. Obviamente el gobernante de turno tendrá que establecer espacios para poder informar, promover la participación ciudadana, las iniciativas que el Estado está generando desde el gobierno de turno. Pero cuando se nos convierte en una manera soterrada, pero también altamente insinuante, provocadora y también preocupante, pues indiscutiblemente lo público pierde esa condición, lo que decía el profesor Valerio Fuenzalida hace un instante, y es, no es un canal público, sino un canal de gobierno, que son cosas completamente distintas. Yo creo que lo público tiene que ser defendido ad intra y ad extra, en la medida en que la ciudadanía tiene que comprender que lo público no es ni de propiedad del gobernante de turno, sino que es lo común, lo que todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, con nuestros derechos y también con nuestros deberes, somos objeto, y que ese canal público hay que defenderlo a ultranza, pero también de los administradores de los canales. Los administradores de los canales son también móviles dependiendo de las lógicas de los gobernantes de turno. Entonces, sale un gobierno y sale el administrador del canal. Todavía pensamos de que las políticas del Estado tienen que estar supeditadas a la movilidad de los gobernantes. Lo que decía yo al principio, si no dimensionamos políticas de largo plazo, y que pueden ser discutidas, incluso transformadas en el mediano plazo, por muchas razones. Por eso puse todas esas aristas que en tiempo récord pretendí presentar de manera muy ambiciosa, pero era para que entendiéramos de que hay unas multidimensiones que la televisión pública no puede apartarse de ellas. Y no simplemente porque sea un capricho o porque sea un gusto, sino porque la realidad de la televisión hoy está marcando otras lógicas. Los medios clásicos, que otrora llamábamos los medios masivos de la comunicación, incluso tendríamos que empezar a cuestionarnos si realmente ya son masivos. Recuerden un poco las elecciones antepasadas en Estados Unidos, donde Donald Trump, ¿sí? Irrumpe en un esquema de ejercicio proselitista muy distinto al esquema tradicional que se había manejado históricamente en Estados Unidos mediante el uso de la televisión, ¿sí? Y lo hizo a través de las redes sociales, que incluso en América Latina ese fenómeno también fue replicado. Muchos de nuestros actuales gobernantes y de los aspirantes en las próximas elecciones están pensando más en la lógica de las redes sociales que en la lógica de los medios tradicionales. Entonces uno dice, a ver, la televisión va a desaparecer. La televisión no desaparece, porque la esencia o el espíritu, la filosofía de la televisión, igual que la de la radio, permanecen. Pero lo que indiscutiblemente van a desaparecer son las formas
o muchas formas tradicionales de cómo concebimos la televisión. Por eso, ajustándolo y complementándolo con la pregunta, Manuel, que estabas haciendo ahora en tiempos de pandemia, la reflexión nos tiene que llevar también a eso, es la importancia no es el canal per se, la importancia es cuál es la funcionalidad que le estamos dando a ese canal, cuál es la dimensión que ese canal debe tener en lógicas de ciudadanía, ¿sí? No en lógicas de permanencia de un canal, que es lo que pasa también en muchos de nuestros países latinoamericanos, y es que los canales públicos los defendemos a ultranza, pero terminan siendo sumamente paquidérmicos, sumamente sosos, sumamente aburridos, sumamente poco creativos e innovadores frente a audiencias que culturalmente están cambiando, y ni siquiera porque lo deseen, sino porque las tecnologías, la manera de concebir los entornos, la forma como estamos concibiendo el mundo han cambiado. Entonces, mientras el mundo cambia, los medios no pueden seguir siendo los mismos. Tienen que también empezar a identificar cómo hacen esas transiciones de tal manera que sus lógicas funcionales les permitan no solamente subsistir, sino también establecerse en la apropiación de las audiencias. ¿Sí? Los canales públicos están quizá en ventaja con respecto a los canales privados en la medida en que siempre están ahí como apéndices del Estado funcionando, y dejarán de funcionar el día que algún gobierno de turno diga no hay recursos y se cierra este canal, como a veces ha ocurrido, o abre otros canales, pero esos canales, ¿por qué funcionan y de qué manera funcionan? Entonces, esa tranquilidad aparente que tienen los canales públicos de tener de alguna manera garantizado lo económico para su funcionamiento mínimo, aunque a veces tampoco está tan garantizado con respecto o en comparación con los canales privados, no puede ser la justificación para relajarse frente a las expectativas que deben enmarcar los medios de comunicación. Y más cuando estamos hablando ahora de multiredes, multiplataformas. En nuestras propias universidades, en la academia, les estamos enseñando a nuestros estudiantes la dimensión de las multiredes y las multiplataformas. Hoy la enseñanza de la televisión no es la misma enseñanza que dimos en los años 80 o 90, donde los géneros y formatos eran los clásicos, ¿cierto? Y que eran alimentados por la narrativa de la literatura, la narrativa del periodismo. Hoy, un chico tiene que entender que un contenido es diverso y que tiene que ser dimensionado antes de elaborarlo en esas lógicas de multifuncionalidad. Entonces, pues, ¿qué está pasando con los canales públicos? Yo los invito a ustedes, a todos los que estamos aquí asistiendo a esta sesión. Ingresen a las plataformas digitales hoy e identifiquen cuáles son las apuestas que los canales públicos de nuestros respectivos países están haciendo. Y se van a sorprender maravillosamente y sorprenderse defraudándose también de algunos aspectos. Maravillosamente, porque hay experiencias significativas, importantes, pero que silenciosamente ahí se están dando. Pero hay otras experiencias que son poco gratificantes, porque simplemente es una replicación de la manera como habitualmente se ha concebido la televisión, que la diferencia entre ese contenido al que se hacía hace 20, 30, 40 o 50 años en nuestras televisiones no ha cambiado sustancialmente. Y por eso hay modelos que siguen conservándose en tradición. Un ejemplo muy claro que es de divertimento, es el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho fue una apuesta que se hizo en la televisión mexicana y que hoy, ¿sí? Desde lo comercial, ya todos sus personajes, la mayoría han fallecido y sigue funcionando. Hoy nuestros niños siguen viendo esa televisión y es la identidad de una barriada, lo que pasa en la lógica diaria de un barrio, ¿sí? Y lo manejó la televisión comercial, se comercializó. La televisión pública porque no puede tener experiencias significativas. Si tiene importantes directores, productores, realizadores de la televisión que han salido de la televisión privada a la televisión pública y que pretenden jubilarse en la televisión pública. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, yo creo que ahí es bien importante lo que decía el profesor Valerio Fuenzalía, y Marisabel ahorita lo reseñaba de otra manera. Las universidades tenemos que empezar a generar
mantener esa crítica sobre la televisión, pero también a dar ideas para que estos estados también sean convocantes a la apertura de una dimensión de una televisión pública mucho más cercana, más realista, más apropiada de los contextos particulares que tienen nuestros entornos, nuestros territorios, más encaminada a irrumpir. Hoy los modelos de comunicación están llamando a irrumpir, hay que irrumpir, ¿sí? ¿Y por qué estamos siendo tan tímidos a la irrupción de esos modelos tradicionales? Cuando realmente anteriormente clamábamos porque hubiese esa irrupción. Ahora que se puede hacer, entonces, ¿qué está ocurriendo? Muy bien, muchas gracias. En realidad, bueno, hay muchísimo más para debatir y conversar sobre la televisión pública en América Latina y en el mundo. Lamentablemente el tiempo también ya nos ha ganado. Vamos a dar por finalizada la cátedra en esta sesión. Agradecemos también a Valerio Fuenzalida, quien por razones de conectividad que él mismo nos ha comentado y que son comunes en realidad a todos nuestros países, tenemos estas dificultades. Un par de comentarios finales nada más. Bueno, aquí José Calderón Armas nos comentaba si sería bien visto que se creen programas para ciudadanos extranjeros en la televisión pública. Creo que se refiere precisamente a estos fenómenos de migración en los que hay ciudadanos de países que de pronto en su nuevo entorno no tienen contenido con el que puedan sentirse representados y posiblemente las televisiones públicas tienen ahí una tarea pendiente. Y el otro comentario que quería utilizar para cerrar esta sesión es esta necesidad posiblemente de hacer también una alianza entre la academia, las universidades, el sector privado también, ¿por qué no?, el Estado, para poder tener una televisión pública mucho más sostenible, mucho más competitiva y que atienda precisamente también a estos contenidos, a estas temáticas y a estas necesidades y perspectivas que no aparecen tan visibles en la televisión privada. Muy bien, les agradezco muchísimo tanto a María Isabel Punín Larrea de Ecuador, de la Universidad Técnica Particular de Loja, a Juan Fernando Muñoz Uribe de Medellín, Colombia, y también a Valerio Fuenzalida de la Universidad Católica de Chile, y por supuesto también un agradecimiento especial a Federico Sabana Vega y a Juan Carlos Ábalos, quienes han proporcionado el soporte para la transmisión de esta sesión de la cátedra con la que se inicia la segunda temporada de esta programación. Muchísimas gracias también a los participantes vía Facebook. Nos encontramos en una nueva sesión. Muchas gracias a la reina por invitarnos. Un orgullo y un placer.